La gesta heroica de los 44 y sus capitanas. Cómo un puñado de valientes forjó a la ciudad, heroica. Prepárense para un viaje en el tiempo. Esta noche van a ser testigos de una de las batallas más fascinantes y heroicas en la historia de El Salvador. Olviden lo que saben, abran sus mentes y presten atención, porque la historia que van a escuchar no es solo sobre un conflicto militar. Es una trama de intriga, de valentía y de estrategias dignas de una película. El escenario es Santa Ana, una ciudad que, en 1894, se convirtió en el epicentro de un levantamiento que cambiaría el destino de una nación. Un grupo de hombres conocidos como los 44 se enfrentó a la tiranía de los hermanos Ezeta. Pero esta no es solo una historia de héroes. Es una historia sobre cómo un pueblo entero, cansado de la opresión y la arrogancia de su líder, se unió para luchar por la libertad. Desde el exilio en Guatemala hasta las calles de una ciudad sitiada, cada movimiento fue un paso calculado, cada decisión un riesgo monumental. Van a descubrir cómo una audaz estrategia de inteligencia, la valentía de un puñado de valientes y el apoyo de una población entera lograron lo que parecía imposible: derrotar a un gobierno autoritario. Alisten sus oídos, porque la historia que van a escuchar a continuación es la razón por la que a Santa Ana se le conoce, hasta el día de hoy, como la ciudad heroica. Por favor, únete a la comunidad, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Al contrario, empecemos ya nuestra aventura al pasado. Imaginen un país al borde de la quiebra. El Salvador, a finales del siglo XIX, está de vuelta en una profunda crisis de deuda. La oligarquía, los poderosos terratenientes que controlan la economía, han llevado al país a una situación financiera desesperada, y la mayoría de la gente lo está pagando. En el corazón del occidente se encuentra Santa Ana, una ciudad de contrastes. Por un lado, vemos las fastuosas fincas de café de los ricos, que viven con todas las comodidades. Por otro lado, la vida de los campesinos es una lucha diaria. Trabajan de sol a sol, ganando apenas 18 centavos por jornada, un pago miserable que apenas alcanza para sobrevivir. Los jornaleros viven en la miseria, sin derechos, a merced de los caprichos de sus patrones. Pero el 22 de junio de 1890, un nuevo amanecer se vislumbra en el horizonte. En San Salvador, aprovechando una celebración, un militar da un golpe de estado. Su nombre es Carlos Ezeta, y su llegada al poder cambiará la vida de todos en El Salvador, para bien y para mal. Carlos Ezeta y su hermano, Antonio, eran militares y parte de la oligarquía, pero llegaron con ideas que chocaron de frente con la élite. En un giro inesperado, su gobierno implementó medidas que hoy nos parecen básicas, pero en esa época eran revolucionarias. El gobierno de Ezeta redujo las horas de trabajo, obligó a los terratenientes a dar las 3 comidas al día a sus trabajadores y, lo más impactante de todo, aumentó el salario diario de los campesinos de 18 centavos a 2 colones. Estas medidas, que hicieron que el pueblo empezara a verlos como un gobierno progresista, fueron la afrenta más grande a la clase cafetalera. Los terratenientes, que habían puesto a los Ezeta en el poder, ahora se sentían traicionados. Su riqueza y control sobre la mano de obra estaban en riesgo. Pero el verdadero polvorín se encendió en Santa Ana, donde el vicepresidente Antonio Ezeta ejercía un poder sin límites. Antonio Ezeta era un hombre prepotente, que mandaba a la cárcel a sus opositores, exigía préstamos a los agricultores y gastaba grandes sumas de dinero en peleas de gallos. En Santa Ana, no cederle el paso en la acera era motivo de prisión. La tiranía de Antonio Ezeta fue el detonante que encendió la mecha de la rebelión. ¿Podrá el descontento de la oligarquía y la furia del pueblo unirse para derrocar a un gobierno que, paradójicamente, hizo tanto por los más necesitados? La respuesta se encuentra en el heroísmo de una ciudad que se negaba a ser oprimida. Carlos Basilio Ezeta y León era un general militar, parte de la élite salvadoreña. En 1890,
servía como inspector general del ejército bajo el gobierno del presidente Francisco Menéndez. Su hermano menor, Antonio Ezeta, también era un militar influyente. El ascenso de los Ezeta no fue por la vía democrática. El 22 de junio de 1890, aprovecharon que el país celebraba el 5º aniversario del gobierno de Menéndez para dar un golpe de Estado. Sin dudarlo, tomaron el control y depusieron al presidente. Tras el golpe, Carlos Ezeta gobernó de manera provisional hasta el 1 de marzo de 1891, cuando asumió la presidencia electa, con su hermano Antonio como vicepresidente. La primera acción de Antonio como vicepresidente fue mudarse a Santa Ana, donde instaló su cuartel general en el Palacio Municipal, convirtiendo un edificio civil en un centro de poder militar. A pesar de su ascenso al poder por la fuerza, el gobierno de los Ezeta implementó medidas que, por primera vez, beneficiaron a los campesinos y jornaleros. Los Ezeta ordenaron que el salario diario de los trabajadores rurales aumentara de 18 centavos a 2 colones, un incremento de más del 1000% que fue revolucionario. Redujeron las horas de trabajo y obligaron a los dueños de fincas a proporcionar 3 comidas al día a los trabajadores. El gobierno estableció el colón como moneda nacional. El gobierno de Carlos Ezeta logró establecer el colón como moneda nacional a través de un decreto legislativo el 1 de octubre de 1892. Antes de esta reforma, El Salvador no tenía una moneda propia y utilizaba una variedad de monedas extranjeras y fichas de finca para las transacciones. La iniciativa de Ezeta buscaba estandarizar la economía y fortalecer el control del Estado sobre las finanzas del país. Para ello se creó el Banco Internacional de El Salvador, que recibió la autorización para emitir la nueva moneda. El colón estaba respaldado por el patrón oro y se convirtió en la base del sistema monetario salvadoreño por más de un siglo, hasta que fue reemplazado por el dólar estadounidense en 2001. A pesar de la difícil situación financiera heredada, el gobierno de Ezeta logró equilibrar la deuda exterior del país. Estas reformas, aunque bien intencionadas, afectaron directamente los intereses de la poderosa clase cafetalera, que había estado acostumbrada a explotar la mano de obra sin restricciones. Fue esta afrenta la que sembró las semillas de la rebelión. Mientras Carlos Ezeta gobernaba en San Salvador, su hermano Antonio ejercía un control absoluto en Santa Ana, y su comportamiento era la razón principal del descontento. Antonio Ezeta era conocido por su prepotencia. No toleraba la más mínima falta de respeto y cualquier acto, como no cederle el paso en la acera, podía ser motivo de encarcelamiento. Antonio usaba su poder para encarcelar a sus opositores y luego exigía cuantiosas sumas de dinero a sus familias para excarcelarlos. Era conocido por exigir préstamos forzosos a los agricultores y gastar grandes sumas de dinero en sus pasatiempos, como las peleas de gallos. El hermano del presidente Carlos Ezeta, Antonio Ezeta, gobernaba en Santa Ana porque fue nombrado vicepresidente de la República, y desde esa posición eligió a Santa Ana como su centro de operaciones y residencia. Aunque su hermano Carlos era el presidente en San Salvador, Antonio estableció su propio cuartel general en el Palacio Municipal de Santa Ana, desde donde ejercía su poder. Su papel no era solo ceremonial. Utilizaba su autoridad como vicepresidente y líder militar para gobernar la región de Occidente de manera autoritaria y tiránica, lo que generó un profundo descontento entre población local y la élite cafetalera. Estas acciones generaron un resentimiento tan profundo que unió a la oligarquía cafetalera, afectada por las políticas económicas de su hermano, y a la población oprimida bajo su tiranía. Esto fue el factor clave que provocó la revolución del 44. El aire en El Salvador se sentía pesado, cargado de la tensión que solo la opresión puede crear. En Guatemala, un grupo de exiliados salvadoreños, encabezados por el general Rafael Antonio Gutiérrez, el general Lisandro Arévalo y el mayor Tomás Regalado, planeaban su regreso desde el exilio en Guatemala. Se entrenaban, se armaban y se reunían en secreto, esperando el momento justo para asestar el golpe a la tiranía de los Ezeta. No estaban solos. La llama de la rebelión ardía también en Santa Ana.
Bajo la opresión de Antonio Ezeta, el descontento se había convertido en un fuego latente. El presbítero y dramaturgo Juan de Dios Sandoval se había convertido en un líder de la resistencia. Con audacia, se infiltró entre los oficiales del cuartel de artillería, convenciendo a varios de unirse a la causa. Sabían que el éxito de la revolución dependía de la sorpresa y de la valentía de los que estaban dentro. La noche del 28 de abril de 1894 fue una de las más cruciales en la historia de El Salvador. Mientras una fuerte lluvia caía, los revolucionarios exiliados cruzaron la frontera desde Guatemala. Su número se redujo a 44 debido al mal tiempo, un número que se convertiría en un símbolo de la revolución. Llegaron a la barranca de Santa Lucía, al sur de la ciudad, donde un grupo de valientes santanecos los esperaban. La solidaridad de los habitantes de Santa Ana fue asombrosa. Muchos lugareños salieron de sus casas en la oscuridad para ayudar a los recién llegados. Alejandro la Romana y otros jóvenes se encargaron de cuidar a los caballos. Doña Eusebia Brenes preparó tamales y chocolate, doña Concha Aguirre les ofreció café y doña Chon Linares les dio pan. Estas acciones, aparentemente pequeñas, fueron fundamentales para el éxito del ataque. A las 2 de la mañana del 29 de abril se dio la señal. Doroteo Caballero lanzó un cohete al aire, una chispa que encendió la revolución. La toma del cuartel de artillería fue sorprendentemente rápida, lograda en tan solo 15 minutos. La audacia de los insurrectos y el apoyo de los oficiales infiltrados hicieron que la resistencia fuera casi nula. El siguiente objetivo era el cuartel de la comandancia. El grupo, liderado por los generales Lisandro Arévalo y el coronel Hilario Alfaro, atacó con furia. Un oficial, que había sido convencido por el sacerdote Sandoval, corrió el cerrojo de la puerta, permitiendo que las fuerzas revolucionarias entraran. El comandante de la plaza, el coronel Isaías Solís, murió al intentar resistir. Mientras tanto, la ciudad estaba sumida en el pánico. Los que no sabían del plan pensaron que se trataba de una invasión guatemalteca. El pánico era tan grande que las tropas leales a Ezeta huyeron hacia Coatepeque, mientras que otros se unieron a los revolucionarios. Al enterarse del ataque, el vicepresidente Antonio Ezeta, que vivía cerca del cuartel, huyó rápidamente hacia Coatepeque. Sabía que su única esperanza era reunirse con su hermano Carlos para intentar retomar el control. La última pieza del plan era tomar la policía municipal, donde hoy se encuentra la alcaldía de Santa Ana. Una tarea encomendada al mayor Tomás Regalado. El combate fue intenso y duró 6 horas y media, dejando a su paso varios muertos y heridos. Pero al final, la victoria fue de los revolucionarios. El general Rafael Antonio Gutiérrez, al ver el coraje de su gente, estableció su puesto de mando frente a la policía. El 1 de mayo de 1894, en reconocimiento a la valentía de Santa Ana, firmó un boletín que le otorgaba el título que aún la enorgullece: Santa Ana, ciudad heroica. Mientras sus hermanos, Antonio y Rafael, encabezaban la revuelta en Santa Ana, el presidente Carlos Ezeta estaba en San Salvador. Aunque no estaba directamente en el frente de batalla, estaba al tanto de la insurrección en la capital. Su principal preocupación era sofocar el levantamiento y recuperar el control del país. El 5 de mayo, Ezeta decidió viajar personalmente al campo de batalla para liderar a sus tropas, pero un ataque sorpresa impidió su llegada. Cerca de la estación de Ateos, su tren descarriló y fue forzado a regresar a la capital a caballo. Este evento frustró su plan de reforzar a su hermano y marcó un revés significativo para su gobierno. La situación empeoró para él en los días siguientes. Las fuerzas revolucionarias de Santa Ana, apoyadas por los ejércitos de Nicaragua, Guatemala y Honduras, comenzaron a avanzar hacia la capital. Finalmente, el 9 de junio de 1894, ante la inminente derrota, Carlos Ezeta se rindió y huyó del país en un barco de vapor desde el puerto de La Libertad hacia Costa Rica. Después de la toma de los cuarteles, el general Rafael Antonio Gutiérrez sabía que la batalla no había terminado. Su principal objetivo era defender Santa Ana de la inevitable contraofensiva del gobierno de Carlos Ezeta.
El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico. Por un lado, un ejército disciplinado y bien armado proveniente de la capital. Por el otro, un grupo de revolucionarios y civiles dispuestos a todo por su ciudad. La defensa se organizó con una estrategia ingeniosa. Se fortificaron puntos estratégicos como el área de El Molino, el Cerro Tecana, Primavera y Loma Alta, creando un cinturón defensivo alrededor de la ciudad. Estas posiciones eran cruciales para rechazar los ataques del ejército gubernamental que intentaba penetrar el cerco. Los revolucionarios, con el apoyo de civiles, interceptaron las comunicaciones y sabotearon las líneas de suministro de las fuerzas de EZ. Esta guerra de guerrillas invisible fue vital para mermar la moral y la capacidad de combate del enemigo. Durante 42 días, Santa Ana se convirtió en un campo de batalla. Miles de soldados del gobierno intentaron romper el cerco, pero fueron rechazados una y otra vez. Se produjeron múltiples batallas en las afueras de la ciudad, donde el coraje de los revolucionarios brilló con luz propia. Figuras como el general Tomás Regalado, con su valentía temeraria, se convirtieron en héroes legendarios que inspiraban a sus tropas. Es fundamental destacar que el heroísmo no fue solo de los hombres. El papel de las mujeres en la Revolución del 44 fue trascendental, demostrando que la lucha por la libertad era una causa colectiva. Entre ellas, destaca la figura de Isabel Carranza Monterrosa. Esta santaneca luchó con tal valor en el frente de batalla que, al final de la Revolución, fue ascendida al grado de capitana del ejército de El Salvador. Su caso es un poderoso recordatorio de que las mujeres salvadoreñas no solo apoyaron la causa desde la retaguardia, sino que se armaron y pelearon codo a codo en un momento de la historia dominado por estructuras patriarcales. Su valentía rompió barreras y se convirtió en un símbolo de la fuerza femenina en la lucha por la justicia. La victoria final no fue solo por la fuerza de las armas, sino por una mezcla de valentía y estrategia. Tras la derrota de las fuerzas de Antonio Ezeta en la decisiva batalla de las Pulgas y la victoria en la aldea de las Marías, la situación del gobierno se volvió insostenible. El golpe de gracia llegó a través del ingenio del general Tomás Regalado. En Opico, un pueblo cercano a Santa Ana, interceptó las comunicaciones telegráficas del gobierno. Con una audaz jugada, envió mensajes falsos. Uno a Antonio Ezeta, fingiendo ser su hermano Carlos y urgiéndole a rendirse, y otro a Carlos Ezeta, fingiendo ser Antonio y diciéndole que la causa estaba perdida y que debía huir. Este engaño fue el punto final. El 9 de junio de 1894, convencido de que todo estaba perdido, el presidente Carlos Ezeta huyó de El Salvador en un barco. Poco después, su hermano Antonio Ezeta lo siguió. El 10 de junio, los generales revolucionarios entraron a San Salvador, y el general Rafael Antonio Gutiérrez fue proclamado presidente provisional. Gracias a la gesta de los 44 y, sobre todo, al valor de la población que resistió un asedio de 42 días, la ciudad de Santa Ana se ganó el merecido título de Ciudad Heroica. Fue un triunfo de la voluntad popular sobre la tiranía, un legado de valentía que resuena hasta el día de hoy. El 10 de junio de 1894, tras 42 días de un asedio épico, la Revolución de los 44 triunfó. La valentía de un pueblo cansado de la tiranía y de los excesos de poder forzó a los hermanos Ezeta a huir. Su derrota no fue solo militar, sino el colapso de un régimen que, a pesar de sus reformas, se construyó sobre la arrogancia y la opresión. La ciudad de Santa Ana, con su sangre, sudor y coraje, se ganó el título de Ciudad Heroica. Este no es solo un nombre, es un recordatorio eterno de que el heroísmo puede nacer de la desesperación y que la unión de la gente común es más poderosa que cualquier ejército. Esta gesta fue un grito de libertad que demostró que el poder del pueblo, cuando es unánime, es indomable. Hoy, en pleno siglo XXI, con un acceso sin precedentes a la información y a los derechos, ¿crees que el espíritu de los 44 sigue vivo en El Salvador? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, asegurar que las lecciones de su heroísmo no se pierdan
y evitar que el abuso de poder y la arrogancia de hoy se conviertan en la tiranía del mañana. El espacio está abierto para compartir sus opiniones. Los invitamos a comentar. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad de viajeros sensoriales. ¿Qué tipo de experiencias te gusta más vivir en tus viajes? Cuéntanos.